1000 caminos en la mochila. ¿Qué pensarías tú de él si le vieras con la mochila y el bordón? He de advertirte que ya no es el que era. Al caminar se transformó. Hola a todos y bienvenidos a Radio Camino Santiago. Mi nombre es Raúl Fernando Gómez y un día más comparto con todos vosotros un nuevo podcast de 1000 caminos en la mochila. Formar una banda armada, gente con alma, gente enamorada. Va por el camino el comando peregrino, puedes verlo a diario. En el programa de hoy vamos a tratar sobre las nuevas modalidades de la peregrinación en el siglo XV. Y en este vamos a ver el peregrino caballeresco, el señor de Caumont, peregrinaciones alemanas, Johann van Eyck, Ulrich von Cilly, la perdonanza de 1434, el paso honroso del puente de Órbigo, los peregrinos ingleses que iban a Santiago, el año santo de 1445, Sebastián Ilsug, otras noticias que pasan en este tiempo, William Wade, Jorge de Eygen y Gaspar von Rapolstein, el noble bohemio León de Romistal, las medidas contra los salteadores gallegos, el año santo de 1479 y otras muchas cuestiones. No os vayáis y estaros atentos. Esto es 1000 caminos en la mochila. Con el siglo XV se inicia un nuevo tipo de peregrino caballeresco para el que la meta piadosa del viaje era poco menos que un pretexto para tener ocasión de ver paisajes y costumbres exóticas, frecuentar cortes extranjeras y lucir su valor, habilidad y destreza en los torneos. Ya en el año 1387, en el salvoconducto expedido por la Cancillería aragonesa para unos caballeros alemanes y donceles que les acompañan, se hace constar que van versus partes castelle gratia peregrinationis et uti patria mores videant. Pero donde aparece más claro este carácter es en la peregrinación del senescal Dainold de Bergin, quien anunció a los cuatro vientos su intención de hacer la peregrinación a Santiago y de aceptar durante su viaje el reto de cualquier caballero que no le obligase a desviarse de su camino más de 20 leguas. A veces aprovechaban la ausencia forzada del peregrino algunos señores, tratando de cubrirse a su vez con la inmunidad que pretendían les confiriese su pretestada peregrinación para satisfacer venganza y rencores personales, como en el caso de 3 nobles loreneses a quienes encarceló en 1403 Ferry I de Lorena, que acababa de regresar de Compostela cuando ellos, ignorantes de su vuelta, tomaban pretexto de la peregrinación para saquear sus tierras. El 8 de julio de 1417 salió de su castillo de Caumont, sobre el río Garona, Nompar II, señor de Caumont de Castelnau, de Castculier y Vervilleres, para hacer la peregrinación de Compostela, regresando el día 3 de septiembre siguiente. Escribió una relación de su viaje que es poco más que un itinerario en el que señala las diferentes jornadas. Aunque este año la guerra entre ingleses y franceses hacía que el mar fuese poco seguro para los navíos hanseáticos, sin embargo vemos en la crónica prusiana de Johann von Posilge que también hubo este año una gran peregrinación a Santiago de Compostela de muchas gentes de varias comarcas. Una crónica de Danzig habla de la peregrinación emprendida al cumplir los 20 años por Jacob Lübbe, que había nacido el día de Santiago en el año 1400. Sin duda, para ser más meritoria su peregrinación, la hizo por el camino más largo y penoso de tierra. Le acompañaron el clérigo Adriano de Marienburgo y la hermana de este, la monja Gertrud. Según Hebler,
los viajes a Santiago desde la Alemania del Sur se hacen extraordinariamente frecuentes hacia 1430. En 1428 lo hizo a caballo y acompañado de un escudero montado el patricio de Nuremberg, Peter Rieder, siguiendo una costumbre común entonces entre los peregrinos nobles. Hizo pintar en un pergamino sus armas para dejarlas colgadas en la capilla mayor de la catedral. Visitó también Finisterre y San Salvador de Oviedo, pasando en su viaje de regreso por Montserrat y a través del sur de Francia y de la Alemania del Norte, llegó a Roma, donde se detuvo 4 semanas. Todo su viaje le costó 250 ducados. Por estos mismos años visitó España y Portugal el gran pintor flamenco Juan van Eyck, cuya estancia en Santiago consta no solo por las 2 relaciones publicadas de dicho viaje, sino porque uno de sus cuadros tiene como fondo el interior de la catedral compostelana. En 1429, cierto Guillermo de Reval, que había hecho voto de peregrinar a Santiago en ocasión de hallarse en grave peligro de naufragio el día de San Miguel, se hizo dar por diácono Detmar una carta comendatoria en latín que le sirviese de pasaporte para su viaje. Otra de esas peregrinaciones caballerescas a las que parecen haber sido tan aficionados los nobles alemanes del final de la Edad Media es la emprendida por el conde Ulrich von Tilly, sobrino político del emperador Segismundo en 1430. Llevaba una gran comitiva de caballeros y escuderos y el 21 de marzo de dicho año el rey Alfonso V de Aragón, en documento datado en Segorbe, le concedía a él y a 13 de sus acompañantes las insignias de la orden Ambrosiae Stolae et Jarrae. Las crónicas de Juan II mencionan la presencia de dicho conde de paso para Santiago en Amusco, donde se encontraba a la sazón el rey con su corte para celebrar la Pascua. Según dicha crónica, le acompañaban un séquito de 60 caballos y el monarca concedió a Tilly y a 4 de sus acompañantes el collar de la escama. Hebler comenta extrañado que la crónica de los condes de Tilly no haga la menor alusión a este viaje y que solo en un documento de su abuelo, el conde Hermann, se menciona a su nieto que había marchado a Granada, un Richterstadt, con lo que se pone bien de manifiesto el carácter más caballeresco que religioso de su viaje. En este mismo año, Jobst Keller de Augsburgo intentó ir a Santiago sin conseguirlo, realizando por fin el viaje 3 años más tarde con muchos contratiempos y costándole 5 meses el llegar. El año de 1434, como año de perdonanza, hubo un número extraordinario de peregrinos que acudieron a Compostela con objeto de ganar el jubileo. Enrique IV de Inglaterra concedió licencia para transportar embarcados a 2.310 peregrinos y los derechos de anclaje que el arzobispo de Santiago tenía en el puerto de La Coruña, que en años ordinarios importaban unos 2.000 maravedises que le produjeron este año 405 coronas del cuño del rey de Francia, equivalentes a más de 14.000 maravedises. Sucedía esto a pesar de que el año anterior se había promulgado en Castilla la ley de represalias, que exponía a los viajeros a verse encarcelados y despojados sin haber dado motivo alguno para ello. Es verdad que, para evitar un decrecimiento de la peregrinación y a instancia del clero compostelano, Juan II había dirigido un llamamiento desde Medina del Campo a los habitantes de los reinos de Italia, Francia, Alemania, Hungría, Suecia, Noruega o de cualquier otra nación, para que con su salvoconducto y bajo su guardia y amparo pudieran ir por tierra o mar, de noche o de día, a visitar la iglesia de Santiago. Y el 7 de julio, desde Segovia, mandaba a sus súbditos y en particular al almirante mayor de la mar y a sus subalternos y a todos los patronos y gentes de armas et capitanes de cualquier naos e galeas e otras cualesquier fustas que andan por los mis mares, et a todos los otros mis capitanes e gente de armas que andan por las fronteras, que por cuanto este año es la perdonanza del apóstol Santiago, a su iglesia suelen venir, así por tierra como por mar, gentes de muchas partes, dexedes et consintades pasar libre
desembargadamente a todos et cualquier que vinieren a la dicha perdonanza por mar o por tierra, así de los mis reinos como de fuera de ellos, et que les non prendades los cuerpos ni los tomedes ni embargades los bienes ni cosas, por guerras que yo et los mis súbditos en naturales con ellos hallamos, ni por deudas que deban ni por otras cosas algunas, así en la ida et estada en la dicha romería como en la tornada d'ella, so pena de la mi merced e de la privación de los oficios e de confiscación de los bienes. Aquel mismo año, los peregrinos que acudían por la ruta de tierra al pasar por el puente del Órbigo entre el día 10 de julio y el 9 de agosto, pudieron ver al bravo caballero Suero de Quiñones sosteniendo el célebre paso honroso, en que se quebraron 166 lanzas, y resultó el mismo herido, viéndose obligado a retirarse a Laguna, cerca de Astorga, marchando desde allí una vez que hubo sanado en Romería Compostela, donde quedó como recuerdo suyo una cinta de plata dorada que, según López Ferreiro, ciñe el cuello del busto del relicario de la cabeza de Santiago el Menor en la capilla de las reliquias de la catedral, la cual lleva una inscripción en letra gótica, con la empresa que tuvo dicho caballero en el paso grabada en un aro de oro en letras azules. Ningún detalle particular sabemos de la peregrinación de Hofstiefeln de Nuremberg, realizado en 1436, si no es que todo su viaje empleó solo 7 semanas. En 1438 vino a España el duque Juan de Cleves, con un séquito de nobles y casi 200 caballos. Había embarcado en Sluis y desembarcado en un puerto de Vizcaya, trayendo consigo a su hermana Ana, cuyos esponsales con el príncipe de Viana se habían celebrado en la corte de Borgoña. La boda se celebró en Valladolid y después el duque marchó con su acompañamiento a Compostela, pasando por Burgos, donde estaba la corte castellana. Aunque los Fodera de Rimmer no aparece ningún permiso para llevar peregrinos concedido en el año 1440, sabemos que en dicho año fue apresada por los coruñeses como represalia la barca Catalina, que venía de Inglaterra con peregrinos. Cuando tuvieron noticia de ello el arzobispo y el cabildo compostelanos, comisionaron al canónigo Fernán Rodríguez de Betanzos, el cual consiguió del Consejo de La Coruña que, teniendo en cuenta las exenciones de los peregrinos, devolviese al capitán del barco, a quien llama el documento Richarte Armisa, una cantidad de dinero que se le había exigido y que el 31 de mayo de dicho año mandase desembargar la nave y todo cuanto en ella se había apresado. En el año 1445, que fue también año santo, se autorizó por el rey de Inglaterra el transporte, embarcados, de 1.700 peregrinos. Fuera de ello, no tenemos de este año ninguna otra noticia referente a peregrino como alguno particular, aunque sí de que Juan II expidió un nuevo salvoconducto análogo al del 1436 y de que en 15 de septiembre tomó acuerdo el cabildo compostelano sobre el reparto de las ofrendas, aludiendo a las misas que celebraban en los anos das perdonanzas, en los sobrados et andameos et sentimentos, porque en nos traes anos no se podía de ser en no altar mayor, sin duda por la enorme afluencia de peregrinos. En su viaje por España, del que dejó una relación anónima, manuscrita, publicada en traducción española por doña Emilia Gallangos, Sebastián Ilsung visitó la ciudad de Compostela, según él dice, el sitio entre cristianos a donde más peregrinos acuden, si se sitúa tan solo el Santo Sepulcro de Jerusalén. Llegando allí el día del Corpus Christi, hizo su viaje en los años 1446 a 1448. Consecuencia del uso que se hacía de la peregrinación compostelana como pena civil, del que tratamos detenidamente en otra parte, es la noticia de que en 1447 la Hansa germánica exigía del asiser
de Brujas, quien había hecho encarcelar a un comerciante de Niederwessel llegado a dicha ciudad con un cargamento de vinos, además de la correspondiente indemnización, una multa importante y que en el plazo de un año hiciera una peregrinación a Santiago. Entre los documentos de Mecklenburg se conserva una carta en latín redactada en 1455 por el párroco de Santa María de Rostock, Heinrich Beckelin, doctor en Derecho y profesor de la universidad, en la que éste certifica que sus penitentes Hans y Matías Heudennick, por devoción particular y en satisfacción de sus culpas, habían tomado el bordón de peregrinos para ir a Santiago de Galicia y pide que se les dé a ambos ayuda y protección por parte de las almas cristianas. En el año siguiente estuvo en Santiago uno de los Fellows fundadores del Colegio de Eton, el bachiller en Sagrada Teología William Way, quien nos ha dejado un breve relato escrito en latín de su viaje. Way salió de Eton el 27 de marzo del año 1546. El viernes 30 de abril embarcó en Plymouth en la Mary White, que zarpó con dirección a Galicia al mismo tiempo que lo hacían otras 5 naves de los puertos de Portsmouth, Bristol, Weymouth y Leamington. El barco arribó al puerto de La Coruña en la tarde del viernes 20 de mayo, entrando los peregrinos en Compostela el día siguiente, víspera de la fiesta de la Santísima Trinidad. Este domingo se celebraron solemnes y magníficas funciones religiosas y procesiones, pues coincidía con ser aquel año santo y con que precisamente ese día se colocaba solemnemente en la cabeza del apóstol una corona de oro que le regalaba el rey de Castilla, Enrique IV, en agradecimiento a los éxitos que había tenido luchando contra los moros de Granada. En su estancia en Santiago y en La Coruña, notó Way la gran afluencia de sus compatriotas y las distinciones de que eran objeto por parte del cabildo compostelano. En la iglesia de los franciscanos de La Coruña, oyó predicar en inglés a un bachiller en teología de su misma nacionalidad, el día del Corpus Christi. Había aquel día en el puerto 84 barcos, y de ellos 32 eran ingleses. El 28 de mayo embarcó Way de nuevo en La Coruña para regresar a su país, pero 6 días después el barco volvía al mismo puerto de arribada forzosa, no pudiendo hacerse definitivamente a la mar hasta el 5 de junio, llegando 4 días después a Plymouth. Este mismo año, y por los mismos días en que estuvo Way en Compostela, llegó a ella un cura inglés que llevaba como ofrenda al apóstol un típico retablo de alabastro, con escenas de la leyenda del santo que se conserva todavía en la capilla de las reliquias de la catedral, así como también el recibo en gallego que se hizo extender y que publica López Ferreiro. A través de los desfigurados nombres que en él figuran, Hepburn cree poder reconocer a un John Goodyear, párroco de Chale, ahora Chell, en la isla de Wight, perteneciente a la diócesis de Winchester. El 6 de diciembre de este mismo año de 1456 salieron como peregrinos 2 frailes de Santa María de Jesús enviados por el Consejo de Barcelona para pedir al apóstol que cesase la peste que asolaba la ciudad. El caballero suabo Jorge de Ehingen, después de haber luchado contra los turcos en Oriente, vino a España en 1457 para tomar parte en una gran expedición que, se decía, preparaba Enrique IV contra los moros de Granada. Al saber en Pamplona que la campaña había terminado ya, decidió pasar a Portugal para luchar contra los musulmanes de África y antes hizo a Santiago de Compostela una visita que no debió producirle una gran impresión, a juzgar por las breves líneas que le dedica en su relato. Otro alemán, Gaspar von Rampolstein, debió de morir por entonces en Logroño, puesto que consta estaba enterrado Haus Sankt Jacobs atrás en Sinterkronen, debiendo aceptarse la identificación anterior propuesta por Hebler, ya que, como éste hace notar acertadamente, sería extraño que se dijese de La Coruña que estaba en el camino de Santiago. En el año 1458,
la ciudad de Barcelona volvió a enviar otros 2 sacerdotes en peregrinación a Compostela, saliendo el 20 de diciembre, acompañados por una gran procesión desde la iglesia de Santa María del Mar hasta la puerta de San Antonio. Siguiendo las huellas de su padre, que, como ya dijimos, estuvo en 1428 en Compostela, en 1462 Sebald Ritter de Nuremberg emprendió la peregrinación desde esta ciudad en compañía de su cuñado Axel von Liechtenstein, añadiéndoseles en Ginebra Hans Ortolf, Ulrich Haller y Erhard Pressler, formando así con sus criados una comitiva de 10 caballos. Hicieron el viaje como grandes señores, provistos de cartas de recomendación de los duques de Baviera y Sajonia y del obispo de Würzburgo. Al llegar a Compostela encontró Ritter en la capilla mayor de la catedral la pintura con las armas de su padre, ya descolorida por el tiempo. Hizo restaurarla añadiendo otra con el retrato de sus familiares. Según las notas de su diario, tardó en su viaje 35 semanas y le costó a él solo 400 guldas. Aún tuvo un carácter más caballeresco el viaje del noble bohemio León de Romistal, en el cual la visita a Compostela fue poco más que un incidente al que prestó animación el hecho de haber encontrado la catedral convertida en una fortaleza defendida contra la gente del norte gallego Bernal Yáñez de Moscoso, que tenía preso al arzobispo por la madre de éste. A pesar de ello, pudieron entrar en el templo y adorar las reliquias. De su viaje se conserva una doble relación, la que hizo su servidor Schatzke, que solo se conserva en versión latina, y la alemana de uno de sus acompañantes, el patricio nurembergués Gabriel Tetzel. Romistal llegó a España en 1466 y a Compostela el martes anterior a la Asunción. En 1472 a 1473 visitó España e hizo la romería compostelana el noble y literato inglés Lord Rivers, quien volvió a su país con algunos textos españoles que él era aficionado a coleccionar, y describió brevemente su viaje. El 10 de abril de 1473 salieron por el Elba 4 barcos de Hamburgo en sociedad con otros hanseáticos con rumbo a Santiago. Esta indicación, que no obliga a suponer una finalidad al viaje exclusivamente religiosa, demuestra, según hace notar Hebler, el importante papel que la visita a Compostela tenía en el tráfico occidental hanseático. Los nobles gallegos no habían olvidado en el siglo XV sus antiguas mañas de salteadores de caminos, para los que eran fácil presa los peregrinos que se dirigían a Compostela llevando algunas veces ricas ofrendas. En 1478, el rey don Fernando el Católico ordena que se persiga con todo rigor aquello que molestasen a los peregrinos de Santiago, pues el cabildo compostelano se le había quejado de que algunos caballeros et escuderos e otras personas del dicho reino de Galicia, a los caminantes peregrinos que vienen en romería a la dicha iglesia de Santiago, los prenden e roban, e matan e fieren, e rescatan o los tienen o han tenido presos detenidos desde algunos tiempos acá, por lo cual los dichos peregrinos, por temor en miedo de los susodichos delincuentes, ellos no osan ir a la dicha santa iglesia de Santiago. En el año siguiente de 1479, los reyes católicos se dirigían desde Guadalupe a todos los fieles cristianos que tuviesen intención de ir en peregrinación a Santiago, ofreciendo recibirlos bajo su protección y amparo. Al hacer esto, se acomodaban Fernando e Isabel a una costumbre ya antigua de los reyes de Castilla en los años santos o de perdonanza, en los que el número de peregrinos engrosaban considerablemente.
De este año tenemos noticias del viaje de un mercader de Danzig, Christopher Beyer, que embarcó en la Semana Santa en compañía de Claes Bos. También estuvo este año en Santiago el negociante de Lübeck, Heinrich Dunkelkut, en compañía de su compatriota Hans Sledorn, deduciéndose de su diario que se ha conservado la mezcla de motivos religiosos y mercantiles, deteniéndose y desviándose en el camino varias veces antes y después de embarcar en Brujas. Con todo ello, su viaje duró 5 meses, habiendo salido de Lübeck el día 2 de febrero y encontrándose allí otra vez de regreso el 21 de julio. El día 22 de marzo de 1482, Isabel la Católica da un albalá confirmado en una carta plomada dada en Córdoba a 25 de septiembre de 1482, en el que se dice que por facer bien el limosna a la Santa Iglesia Catedral del bienaventurado apóstol señor Santiago, da un juro de heredad a 35.000 maravedíes para 6 cirios que continuamente o perpetuamente ardan en el altar del señor Santiago de noche y de día, porque los peregrinos que vienen en romería a la dicha Santa Iglesia fallen claridad y luz en ella para sus oraciones y cumplir sus devociones. Este mismo año llegaron a Compostela unos peregrinos enviados por la ciudad de Perpiñán y en 8 de enero del siguiente, de 1483, la ciudad de Barcelona delegó a 3 sacerdotes que debían ir en peregrinación para ofrecer a Santiago una lámpara de plata que pesaba 3 marcas y 3 onzas, y que salieron de la ciudad acompañadas procesionalmente por el clero y capítulo. Unos meses más tarde, el 12 de abril, la ciudad de Gerona despidió también en procesión a los peregrinos Bartolomé Frech y Bartolomé Tritter, que iban a Compostela, enviados respectivamente por los jurados y el Cabildo Catedral para implorar la cesación de la peste. Como al regresar el 8 de junio esta no había pasado, repitieron la peregrinación a mediados del mes de julio siguiente. Luis XI de Francia fue especialmente devoto de Santiago y como prueba de su singular devoción regaló a la iglesia del apóstol 2 grandes campanas. En una carta al arzobispo y cabildo compostelanos fechada el 3 de julio de 1483, se compromete a transportar por mar todo el metal y las demás cosas necesarias para hacerlas en Santiago. Sobre estas campanas recoge Laffy la leyenda de que tuvieron que dejar de tocarlas porque eran tan grandes su estrépito que las mujeres embarazadas daban luz prematuramente. Según Galíndez de Carvajal, en el año 1488 fueron los reyes en romería a Santiago y de camino cobraron a Ponferrada otras villas y fortalezas. En el libro Cuentas de Pedro de Toledo, limosnero de la Reina Católica, que se conserva inédito en la biblioteca del Instituto de Valencia de Don Juan, hay curiosas noticias que publicamos en el apéndice sobre las limosnas que dieron a los peregrinos que encontraron en el camino y en la ciudad. En 1491 se encontró en Nápoles con Dietrich von Spasten, el mercader de St. Gall, Daniel Kaufmann, contándole su peregrinación a Compostela. Félix Fabri es autor especializado en libros de peregrinación, puesto que escribió, además de Evangelium Interrae, Sanctae Arabiae e Aegypti Peregrinationem, una peregrinación espiritual cuyos capítulos 48 y 49 tratan de la peregrinación espiritual desde Ulm a Compostela y de la entrada del peregrino en ella. Él no se contentó con hacer esta peregrinación espiritualmente, sino que la hizo a pie y viviendo de limosna. Gracias a su encuentro con Schwarzmann von Rappelstein en Spoleto, sabemos que era el tercero de su familia que la hacía. Su interlocutor había hecho el viaje acompañado por su sobrino Wilhelm von Rappelstein y regresó a su país en noviembre de 1493. Una prueba de que los alemanes visitaban Compostela desde todas las regiones de su país la tenemos en que el lugar tan apartado de toda gran arteria como es el convento de Hilsenburg, no lejos de Wernigerode, en el Harz, se encuentra en un formulario redactado entre 1481 y 1516 un modelo de carta comendatorio para un peregrino de Santiago.
También en los libros de cuentas del mismo monasterio se registran limosnas a peregrinos de Santiago en los años 1514 a 1515 y en el año 1520. Para cumplir un voto hecho en 1509 estuvo el año siguiente en Santiago el gran capitán, don Gonzalo de Córdoba. Con este motivo hizo con la iglesia de Santiago el contrato para una fundación. Santiago seguía siendo en los comienzos del siglo XVI una etapa posible para los que iban por mar a Tierra Santa desde los puertos de los Países Bajos o de la Alemania del Norte. Sabemos que en el año 1514 el canónigo de Coblenza Bernhard Voll de Heiligendamm, al ir a Tierra Santa embarcando en Amberes, pasó por Compostela. También en el año 1515 fueron enviados peregrinos desde Gerona a Santiago, conservando en 1529 Juan Marcer un memorial detallado de las ceremonias que habían acompañado su partida. Entre las figuras más curiosas que dejaron recuerdo de su paso por Compostela está, sin duda, la del ex cartujo y médico inglés Andrew Ward, autor de la más antigua guía del continente europeo publicada en inglés hacia 1547, con el extraño título The First Book of the Introduction of Knowledge. Ward estuvo 2 veces en Compostela, la primera en 1532, pasando por Navarra, deteniéndose en Santo Domingo de la Calzada y narrando con detalle el célebre milagro que oyó allí contar. Estando en Compostela dejó de creer que allí estuviera el cuerpo de Santiago el Mayor, pues le desengañó un doctor ciego que le explicó que pormenores que Santiago el Mayor y Santiago el Menor, San Bartolomé y San Felipe, San Simón y Judas, San Bernardo y San Jorge, con varios otros santos los llevó a Toulouse Carlomagno, intentando tener reunidos en un solo sitio los cuerpos o huesos de los apóstoles en la iglesia de San Severino de Toulouse, una ciudad de Languedoc. Y añade Ward que él vivió en la ciudad y universidad de Toulouse y supo que era verdad, y que se sabe por viejos y auténticos escritos y sellos, las premisas confirman la verdad, pero las palabras no pueden ser comprendidas por las personas ignorantes, especialmente por algunos ingleses y escoceses. Sin embargo, el bueno de Ward, aunque afirma rotundamente que no hay ni un cabello ni un hueso de Santiago en Compostela, concede sí que están allí su bastón y la cadena con que estuvo atado en la prisión y el cuchillo con el que le dieron que le cortara la cabeza a Santiago, los cuales están en medio del altar mayor, aunque parece que con este convencimiento no tenía por qué haber vuelto al ex cartujo a Compostela. Unos años después se encontró en Orleans a 9 ingleses y escoceses que se dirigían a Compostela. Trató en vano de disuadirles de su propósito y de hacerles volver a Inglaterra, y como no lo consiguiese, decidió ir con ellos para ayudarles y asistirles. Cuenta cómo, después de haber hecho con ellos el camino por Francia, desde Burdeos a Bayona, y de que hubimos entrado en la yerma región de Vizcaya y Castilla, no pudimos allí comprar carne por dinero, aunque muy hambrientos llegamos a Compostela, donde hay abundancia de carne y vino, pero el regreso a través de España no pudo evitar que muriesen a pesar de todos los recursos de la medicina. Todo por comer fruta y beber agua, de lo que yo siempre me contuve. Su experiencia de la peregrinación compostelana hecha por la vía de tierra no puede ser más de consoladora. Yo aseguro a todo el mundo que prefiero ir 5 veces a Roma desde Inglaterra que una a Compostela. Por mar no cuenta trabajo, pero por tierra es el viaje más penoso que pueda hacer un inglés. Y cuando volví y llegué a la Aquitania, besé el suelo con alegría, dando gracias a Dios de haberme librado de grandes peligros, así de los muchos ladrones como del hambre y del frío, y porque había llegado a una comarca fértil, pues en la Aquitania no tiene igual en buen pan y vino. Parece que Victoria Colonna, queriendo hacer una peregrinación, dudaba entre ir a Provenza, a Jerusalén o a Santiago, según se deduce de un breve apostólico a ella dirigido en 1537. Bueno, pues queridos amigos, oyentes, peregrinos y gente del Camino de Santiago,
hemos llegado al final de este podcast en el que hemos hecho un repaso a las peregrinaciones a Santiago durante el siglo XV y comienzos del siglo XVI. Como podréis ver y como os dije en el anterior podcast, que tratamos de ver las peregrinaciones en el siglo XIV y en el siglo XV, en este siglo XV y comienzos del XVI también hay una muchedumbre de peregrinos de la Europa del Norte, de Alemania sobre todo, y bueno, pues de Francia también habitualmente. Pero de alemanes una gran cantidad de peregrinos. Esto pues que nos haga pensar un poco y respetar a todas estas personas que vienen en la actualidad y que pensamos que son pues gente que tendrán que ver con el camino, si ni siquiera son católicos, la mayoría de ellos son protestantes, ¿no? Bueno, pues que nos dé que pensar esto. Raúl Gómez se despide de todos vosotros y hasta el próximo programa. Estamos ya elaborándolo y seguramente pues va a tratar sobre el protestantismo y la decadencia de la peregrinación compostelana a partir del siglo XVI. Un fuerte abrazo para todos y Ultrella. Gente con alma, gente enamorada. Va por el camino el comando peregrino, puedes verlo a diario. Forman una banda armada, gente. 1000 caminos en la mochila. Vale requerre hacia el Finisterre, esta vanguardia de Acuario. Buen camino, amigo. Forman una banda armada, gente con alma, gente enamorada. Va por el camino el comando peregrino, puedes verlo a diario.